El péndulo del viejo reloj del comedor acababa de dar las 4 cuando el silencio de la casa volvió a cerrarse sobre nosotros. No recuerdo haberme sentido tan consciente de cada objeto, de cada sombra, como en ese momento. El joven frente a mí, porque ahora ya no lo veía como un extraño, mantenía la espalda rígida, como si en cualquier instante tuviera que salir corriendo otra vez. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dije al fin, rompiendo el mutismo. Si lo que dices es cierto, estás en peligro real. Él asintió lentamente, pero no parecía aliviado. Eso es lo que intento decirle, respondió. El peligro no empezó conmigo. Viene de mucho antes. Yo solo reabrí algo que nunca debió cerrarse. Me levanté y caminé hasta la ventana. La lluvia seguía cayendo con una persistencia cansada, como si el cielo tampoco pudiera dormir. Pensé en mi hijo, en los últimos años antes de su muerte, en cómo se había vuelto reservado, distante, como si cargara un peso que no quería compartir conmigo. En aquel entonces lo atribuí al estrés, a su relación complicada, a la vida adulta. Ahora todo parecía adquirir un significado distinto. Mi hijo no era un hombre imprudente, dije sin mirarlo. Si descubrió algo, debió ser grave. Él no habría inventado una amenaza. El muchacho se inclinó hacia adelante. Eso mismo pensé yo. Por eso seguí buscando. No me conformé con lo que Vanessa me dijo. Algo en su forma de hablar era demasiado ensayada. Como si hubiera contado la misma versión muchas veces. Regresé a sentarme frente a él. La memoria USB seguía sobre la mesa, intacta, como si tocarla de nuevo pudiera despertar algo que llevaba años dormido. ¿Qué más encontraste?, pregunté. Dudó unos segundos antes de responder. Registros financieros. No directamente de ellos, sino de empresas relacionadas con su familia. Fundaciones, despachos legales, sociedades pantalla. Nada ilegal a simple vista, pero hay movimientos extraños, pagos que no cuadran. Y fechas que coinciden con el tiempo en que su hijo murió. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo conseguiste eso? Mi padrastro trabajaba en contabilidad, explicó. Antes de morir, mi madre guardó copias de algunos archivos que él sospechaba que no estaban limpios. Nunca supo exactamente qué era, pero intuía que alguien poderoso estaba usando el sistema para encubrir algo. Yo uní los puntos después. Me recosté en el respaldo de la silla. La idea de que todo hubiera estado ahí, oculto a plena vista durante décadas, me produjo una mezcla de rabia y vergüenza. Si todo esto es cierto, murmuré, entonces la muerte de Thomas no fue un accidente ni una decisión impulsiva. Fue una eliminación. Eso es lo que creo, dijo él. Y si estoy en lo correcto, no se detendrán conmigo. Solo esperan el momento adecuado. El crujido de una rama contra la ventana nos hizo sobresaltarnos a ambos. Él se levantó de un salto, con los ojos abiertos de par en par. Tranquilo, le dije, aunque yo mismo sentía el pulso acelerado. Aquí estás a salvo. Nadie sabe que estás aquí. O al menos eso quería creer. Pasamos el resto de la madrugada revisando los archivos que traía consigo. Audios antiguos, copias de correos electrónicos impresos, notas escritas a mano. No había una confesión directa, nada que pudiera llevarse de inmediato a un juez. Pero había patrones. Demasiadas coincidencias. Demasiadas preguntas sin respuesta. Cuando el cielo empezó a aclarar, él se quedó dormido en el sofá, exhausto. Yo permanecí despierto, observándolo. Tenía el perfil de mi hijo cuando era joven. El mismo gesto al fruncir el ceño, la misma forma de apretar los labios cuando estaba concentrado. Sentí una punzada de tristeza por todo lo que Thomas se había perdido, y por todo lo que este joven había heredado sin pedirlo. Esa mañana tomé una decisión. No llamaría a la policía. Al menos no todavía. Si había aprendido algo de todo esto era que la verdad, mal manejada, podía ser mortal. Necesitábamos a alguien fuera del círculo, alguien que no estuviera atado a favores ni apellidos. Saqué una libreta vieja de un cajón.
En la primera página había un nombre que no veía desde hacía años. Una periodista de investigación. Obstinada. Incómoda. Incorruptible. Había entrevistado a Thomas una vez, mucho antes de su muerte, por un caso menor que él llevaba. Recordé que no se habían llevado mal. Miré al joven dormido y sentí, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a un propósito. Tal vez no pude proteger a mi hijo cuando más lo necesitó. Tal vez fui ciego, confiado, ingenuo. Pero esta vez no iba a mirar hacia otro lado. Si alguien había construido su poder sobre mentiras y silencios, era hora de romperlos, aunque me costara lo poco que me quedaba. Porque algunas verdades esperan años para salir a la superficie. Y cuando lo hacen, ya no aceptan volver a hundirse. No me había equivocado. Yo mismo había sido testigo de la forma en que los Harford resolvían los problemas, con rapidez, con silencio y con una eficacia inquietante. Tras la muerte de Thomas, fue Vanessa quien tomó el control absoluto. Organizó el funeral, revisó documentos, habló con abogados, decidió que se quedaba y que se tiraba. Incluso entró a su departamento antes que yo y empacó sus cosas. En aquel entonces se lo agradecí, yo apenas podía respirar sin sentir que el pecho se me partía. Ella parecía firme, serena, casi compasiva. Hoy entiendo que no era compasión, era control. A esa hora imposible de la madrugada, con el muchacho sentado frente a mí y el pasado reacomodándose como piezas de un rompecabezas cruel, me pregunté cuántas cosas más había ordenado Vanessa. Cuántas pruebas habían desaparecido bajo su cuidado meticuloso. Thomas escribía todo, dije al cabo, sorprendiéndome a mí mismo. Diarios, notas, reflexiones. Desde adolescente. Después de su muerte, Vanessa dijo que no encontró ninguno. Pero eso no tiene sentido. Él jamás dejó de escribir. El joven levantó la vista de inmediato. Entonces alguien se aseguró de que no los encontraran. Asentí lentamente. Un recuerdo antiguo se abrió paso. Tal vez no buscó en el lugar correcto. Me levanté con dificultad y le pedí que me siguiera. Subimos al segundo piso, al cuarto que había conservado intacto como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Los libros seguían alineados, los trofeos cubiertos de polvo, el escritorio tal como lo había dejado. Abrí el closet y saqué una laptop vieja, gruesa, de otro tiempo. Esta no es la que Vanessa me dio, expliqué. Es anterior. De sus años de universidad. La conectamos. Contra toda lógica, encendió. La pantalla pidió una contraseña. Probamos fechas, nombres, combinaciones inútiles. Hasta que, casi sin pensarlo, escribí un nombre que llevaba años sin pronunciar. La computadora se desbloqueó. Sentí un vacío en el estómago. Thomas no había olvidado. Nunca lo había hecho. El escritorio estaba organizado con una precisión casi obsesiva. Carpetas por años, por temas. Abrí una que decía notas personales. Lo que apareció me heló la sangre. Entradas fechadas, largas, cada vez más urgentes conforme se acercaba el final. Thomas narraba que, al preparar su boda, necesitó documentos legales de Vanessa. En el despacho de su padre encontró archivos antiguos mal guardados. Un juicio de finales de los 80. Una familia que había perdido a su hija tras un tratamiento médico. El juez había fallado a favor de la farmacéutica demandada. Pero los papeles mostraban transferencias, pagos disfrazados, favores cruzados. $500,000 antes del veredicto. La riqueza de los Harford no era herencia ni mérito. Era sangre limpia en papeles sucios. Leí cómo Thomas había enfrentado a Vanessa. Cómo ella no negó nada. Cómo justificó lo injustificable. Y cómo, cuando él dijo que no podía seguir adelante, su expresión cambió. Fría. Calculadora. Amenazante. Márquez apareció después en los escritos. Siempre observando. Siempre sugiriendo. Siempre cerca. La última entrada hablaba de copias escondidas. De miedo. De vigilancia.
De un lugar específico, ligado a un verano antiguo, a una mujer olvidada, a una cabaña junto al lago. Cuando terminé de leer, supe que ya no había dudas. Thomas no había muerto por azar. Lo habían silenciado. No fue un accidente, dije en voz baja. Nunca lo fue. El viaje fue largo y tenso. Usamos rutas secundarias, evitamos paradas innecesarias. El bosque alrededor del lago parecía observarnos, como si también guardara secretos. La cabaña estaba casi en ruinas, pero la chimenea seguía firme. Quitamos la piedra indicada y encontramos lo que Thomas había dejado para nosotros. Pruebas. Documentos. Su voz gritando desde el pasado. Esto expone todo, dijo el joven, con los ojos brillantes. Expone la corrupción, respondí. Pero no el asesinato. Y entonces supe lo que teníamos que hacer. Avisamos a alguien que supiera escuchar. Alguien incómodo para los poderosos. Y luego llamé a Vanessa. Fingí calma. Fingí duda. Le pedí que viniera. Aceptó. Llegaron puntuales. Elegantes. Alertas. Cuando les dije a quién había encontrado, la máscara se resquebrajó. Y cuando el muchacho apareció, su pasado volvió a respirar frente a ellos. El silencio se volvió espeso. Y entonces todo empezó a desmoronarse. Claro que lo entiende, escupió Marcus con desprecio. Te advertí que esto iba a volver. Tendríamos que haber cerrado ese asunto hace años, borrar cada rastro, cada copia. Marcus, basta, murmuró Vanessa entre dientes, tensa. Pero ya era tarde. Algo se había roto en él. 4 años cargando con el secreto, 4 años observando a su hermana representar el papel de viuda inconsolable, 4 años conviviendo con la sangre invisible en sus manos. Todo salió de golpe. Thomas se negó a ceder, continuó, con una frialdad que helaba. Estaba dispuesto a destruir el nombre de nuestro padre, a hundir a la familia completa. ¿Por qué? ¿Por una chica que llevaba 2 décadas enterrada? Así que hice lo que tenía que hacer. Lo seguí hasta el lago. Me aseguré de que pareciera un error. Cayó al agua, y no dejé que volviera a subir. El silencio que siguió fue absoluto. Vanessa se quedó pálida, comprendiendo demasiado tarde lo que Marcus acababa de admitir. Esto está siendo grabado, dijo ella en un hilo de voz al notar el teléfono sobre el estante. Cada palabra, respondí. Y no solo aquí. Ya se está copiando fuera. Aunque lo rompan, ya no pueden detenerlo. Vanessa se lanzó hacia el aparato, desesperada, pero el muchacho reaccionó antes. Lo tomó y retrocedió. Marcus avanzó para cerrarle el paso y entonces todo se descontroló. Lo sujetó con violencia y lo empujó contra la pared. El golpe resonó en la casa y el teléfono cayó al suelo. Intenté intervenir, grité, pero Marcus me apartó sin esfuerzo. Caí torpemente, el dolor atravesándome la cadera como fuego. Aún así, el muchacho no se rindió. Llevaba la sangre de su padre. Con un movimiento brusco levantó la rodilla y golpeó a Marcus en el abdomen. El aire abandonó los pulmones de Marcus y el joven salió corriendo. En ese instante escuché las sirenas. Un sonido que nunca me había parecido tan hermoso. La periodista no había dudado. En cuanto le avisé de la confrontación, llamó a la policía. Los agentes entraron casi de inmediato. Marcus intentó huir, pero lo redujeron antes de que cruzara el porche. Vanessa permaneció inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido. Esto no debía terminar así, susurró, rota. Él tenía que comprender. Tenía que elegirme. Eligió la verdad, respondí, poniéndome de pie con dificultad. Por eso lo mataron. El proceso judicial fue largo, agotador. 18 meses de audiencias, declaraciones y pruebas. Los documentos ocultos permitieron reabrir un caso olvidado desde finales de los 80. La corrupción salió a la luz. El juez implicado murió antes de escuchar su condena. Marcus fue sentenciado a cadena perpetua. Vanessa recibió 20 años por su participación y encubrimiento.
La familia que había perdido a su hija décadas atrás obtuvo finalmente justicia, aunque tardía. Y nosotros reconstruimos algo que creíamos perdido. Hogar, vínculo, sangre y elección. El muchacho se instaló en la habitación que había sido de Thomas y comenzó la universidad, decidido a estudiar derecho. Dijo que quería defender a quienes nadie escucha, como su padre intentó hacerlo. Algunas noches salimos al porche. Le hablo de Thomas como realmente fue, del niño que dormía abrazado a un trofeo, del joven que volcó un bote por presumir, del hijo que llamaba cada domingo solo para escuchar mi voz. Nunca pudo conocerlo, pero vive en esas historias, en los cuadernos, en cada decisión que tomamos. Si algo aprendí de todo esto es sencillo y terrible a la vez, cuando algo no encaja, escucha esa sensación. La duda puede ser mortal. El dolor puede cegarte. Y el silencio protege a los culpables. La familia no siempre coincide con la sangre. Y la sangre no garantiza lealtad. Hablar a tiempo importa. Actuar importa. El tiempo no borra la injusticia. Ahora la lluvia ha terminado. La casa está en calma. Él duerme arriba, en la habitación de su padre. Y yo, por primera vez en años, puedo cerrar los ojos sin revivir el momento en que Thomas desapareció bajo el agua. Porque la verdad salió a la superficie. Y aunque duele, nos devolvió la libertad.